Ok. A mis pacientes son mis maestros. Me insuflaron el valor para volver a Auschwitz y emprender mi camino hacia el perdón y la libertad. Su honestidad y su valor son una fuente inagotable de inspiración. Introducción. La evasión de nuestras cárceles mentales. Aprendí a vivir en un campo de exterminio. En la primavera de 1944, yo tenía 16 años y vivía con mis padres y mis dos hermanas mayores en Kassa, Hungría. A nuestro alrededor abundaban las señales de guerra y de prejuicio, las estrellas amarillas que llevábamos cosidas en la solapa del abrigo, los nazis húngaros de la cruz flechada que se instalaron en nuestro viejo departamento, los periódicos repletos de noticias del frente y de cómo Alemania iba ocupando toda Europa. Las miradas de inquietud que mis padres intercambiaban en la mesa, el infame día en que me corrieron del equipo olímpico de gimnasia por ser judía. Con todo, yo dedicaba las horas a fantasear con cosas propias de la adolescencia. Estaba enamorada de mi primer novio, Eric, un chico alto e inteligente que había conocido en el club de lectura. Solía recrear nuestro primer beso y admiraba el nuevo vestido azul de seda que mi padre, un laureado modisto, me había confeccionado. Medía mis progresos en el estudio de ballet y gimnasia y jugaba con Magda, mi bella hermana mayor, y Clara, que estudiaba violín en un conservatorio de Budapest. Y luego todo cambió. Una fría mañana de abril detuvieron a los judíos de Kassa y nos encarcelaron en una vieja fábrica de ladrillos en las afueras de la ciudad. Unas semanas más tarde nos metieron a Magda, a mis padres y a mí en un vagón para ganado en dirección a Auschwitz. Mis padres fueron asesinados en las cámaras de gas el mismo día que llegaron. La primera noche en Auschwitz me obligaron a bailar para el comandante de las SS, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, el hombre que había inspeccionado a la fila de recién llegados ese día y que había condenado a muerte a mi madre. Baila para mí, me ordenó. Yo estaba de pie, muerta de miedo, sintiendo bajo los pies el gélido suelo de cemento de los barracones. Fuera, la orquesta del campo empezó a tocar un vals, el Danubio Azul. Recordé el consejo de mi madre. Nadie te puede quitar lo que tienes en la mente. Cerré los ojos y me retraje a un mundo interior. En mi mente ya no estaba encerrada en un campo de exterminio, helada, hambrienta y desgarrada por la pérdida. Estaba sobre el escenario de la ópera de Budapest, bailando en el papel de Julieta en el ballet de Tchaikovsky. Desde este refugio interno, obligué a mis brazos a levantarse y a mis piernas a hacer piruetas. Me armé de fuerza para bailar por mi vida. Cada instante en Auschwitz fue un infierno. También fue en mi mejor clase. Bajo el yugo de la pérdida, la tortura, la inanición y la amenaza constante de la muerte, descubrí mecanismos de supervivencia y la libertad que sigo usando cada día en mi práctica de psicología clínica, así como en mi vida privada. Ahora escribo esta introducción en otoño de 2019, a los 92 años. Me doctoré en psicología clínica en 1978 y llevo tratando a pacientes más de 40 años. He trabajado con veteranos de guerra y sobrevivientes de agresiones sexuales, estudiantes, representantes civiles y directores generales, personas que luchaban contra la adicción y algunas atormentadas por la ansiedad y la depresión, parejas consumidas por el rencor y otras que ansiaban reavivar la llama, padres e hijos que aprendieron a vivir juntos y a otros que descubrieron la forma de vivir separados. Como psicóloga, como madre, abuela y bisabuela, y como sobreviviente de Auschwitz, he venido a decirles que la peor cárcel no es aquella en la que los nazis me metieron. La peor cárcel es la que yo construí para mí misma. Aunque probablemente nuestras vidas hayan sido muy diferentes, quizás sepan a qué me refiero. Muchos nos sentimos atrapados en nuestra mente. Nuestros pensamientos y creencias determinan y a veces limitan
cómo nos sentimos, qué hacemos y qué consideramos posible. En mi trabajo he descubierto que aunque las creencias que nos aprisionan aparecen y nos afectan de formas únicas, hay algunas cárceles mentales comunes que contribuyen al sufrimiento. Este libro es un manual práctico para ayudarnos a identificar nuestras cárceles mentales y crear las herramientas que necesitamos para liberarnos. La base de la libertad es el poder de elegir. En los últimos meses de la guerra, yo tuve muy pocas opciones y ninguna vía de escape. Los judíos húngaros fueron de los últimos en Europa en ser deportados a los campos de exterminio y tras 8 meses en Auschwitz, justo antes de que el ejército ruso derrotara a Alemania, a mi hermana, a mí y a otro centenar de prisioneros nos evacuaron de Auschwitz. Abandonamos Polonia y cruzamos Alemania hasta llegar a Austria. Entre tanto, trabajamos como esclavas en fábricas y viajamos en trenes que transportaban munición alemana. Nuestros cuerpos sirvieron de escudo humano para proteger la carga de las bombas británicas. Los británicos bombardeaban los trenes igualmente. Cuando nos liberaron, a mi hermana y a mí en Gurkirchen, un campo de concentración de Austria, en mayo de 1945, algo más de un año después de que nos hicieran prisioneras, mis padres y casi todas las personas que conocía habían muerto. Tenía la espalda hecha trizas por las constantes palizas. Estaba muerta de hambre. Tenía el cuerpo lleno de heridas y apenas podía moverme. Yacía encima de una montaña de cadáveres, personas que habían pasado enfermedades y hambre como yo, y cuyos cuerpos habían dicho, basta. No podía deshacer lo que me habían hecho. No podía controlar cuántas personas habían arrojado los nazis a los vagones para ganado o a los crematorios, tratando de exterminar al mayor número de judíos e indeseables, entre comillas, posible antes del fin de la guerra. No podía alterar la deshumanización sistemática ni el asesinato de los más de 6 millones de inocentes que murieron en los campos, pero sí podía decidir cómo responder al terror y a la impotencia. Por alguna razón, elegí la esperanza. Con todo, sobrevivir a Auschwitz solo fue la primera etapa de mi camino a la libertad. Durante muchas décadas seguí siendo una prisionera del pasado. En apariencia estaba bien. Había dejado atrás el trauma y había seguido adelante. Me casé con Bela, el hijo de una ilustre familia de preso que había sido partisano durante la guerra y había luchado contra los nazis en los bosques montañosos de Eslovaquia. Fui madre, huí del comunismo en Europa, emigrando a los Estados Unidos. Viví en Linopia, salí de la pobreza y a los 40 y pico fui a la universidad. Me convertí en profesora de preparatoria y luego volví a la facultad para hacer un máster en psicología educativa y doctorante en psicología clínica. Me había formado a curarse y en mi trabajo me confiaban algunos de los casos más difíciles. Sin embargo, yo seguía escondida. Huía de mi pasado, negaba el dolor y el trauma, quitaba hierro a las cosas y fingía. Trataba de contentar a los demás y hacerlo todo a la perfección. Culpaba a Bela por mi rencor y mi desengaño crónicos y perseguía metas como si pudieran compensar por todo lo que había perdido. Un día, llegué al Hospital Militar William Beaumont de Fort Bliss, Texas, donde trabajaba gracias a una prestigiosa beca clínica y me puse la bata blanca con la etiqueta Doctora Eger, Departamento de Psiquiatría. Pero por una fracción de segundo, las palabras se desdibujaron y parecieron decir Doctora Eger, impostora. Fue entonces cuando supe que no podía ayudar a otros a curarse a menos que me curara a mí misma. Mi método terapéutico es ecléctico e intuitivo, una amalgama de teorías y prácticas basadas en la observación y el análisis cognitivo. Yo lo llamo terapia de la elección, pues la libertad se basa sobre todo en la elección. Aunque el sufrimiento es inevitable y universal, siempre podemos elegir cómo responder a él. Y yo intento resaltar y explotar el poder de mis pacientes de elegir, de cambiar a mejor sus vidas.
Mi obra se asienta sobre 4 principios psicológicos esenciales. Primero, de Martin Seligman y la psicología positiva, el concepto de la indefensión aprendida. Es decir, cuando más sufrimos es cuando creemos que no tenemos control sobre nuestras vidas, que nada de lo que hacemos puede mejorar los resultados. Encontramos la dicha cuando sacamos provecho del optimismo aprendido, la fuerza, la resiliencia y la capacidad de crear el significado y el rumbo de nuestras vidas. Segundo, de la terapia cognitivo-conductual, la idea de que los pensamientos imprimen nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Para cambiar aquellos comportamientos perjudiciales, disfuncionales o derrotistas, sustituimos nuestras creencias negativas por aquellas que sirven y sustentan nuestro crecimiento. Tercero, de Carl Rogers, uno de los mentores que más me ha influido, la importancia de tener un autoconcepto incondicionalmente positivo. Buena parte del sufrimiento emana de nuestra falsa creencia de que no podemos ser amados y sinceros, que si queremos ganarnos la aceptación y aprobación de los demás, tenemos que negar o esconder a nuestro verdadero yo. En mi labor, procuro brindar a mis pacientes un amor incondicional y guiarlos para descubrir que solo somos libres cuando nos quitamos la máscara, dejamos de cumplir los roles y expectativas que los demás nos imponen y empezamos a amarnos a nosotros mismos de forma incondicional. Finalmente, trabajo con la certeza, compartida con mi estimado mentor, amigo y sobreviviente de Auschwitz, Viktor Frankl, de que las peores experiencias pueden ser nuestras mejores maestras, abriendo la puerta a descubrimientos imprevistos y a nuevas posibilidades y perspectivas. La curación, la autorrealización y la libertad provienen de nuestra capacidad de elegir cómo responder a lo que nos depara la vida, para sacar un significado y ver un propósito en todo lo que vivimos y especialmente en nuestro sufrimiento. La libertad es un modo de vida, una elección que hacemos una y otra vez cada día. En definitiva, la libertad exige esperanza, que yo defino de 2 maneras. La conciencia de que el sufrimiento, por más terrible que sea, es temporal, y la curiosidad por descubrir qué pasará a continuación. La esperanza nos permite vivir en el presente en lugar del pasado, así como romper el cerrojo de nuestras cárceles mentales. 3/4 de siglo después de la liberación, sigo teniendo pesadillas. Se me aparecen imágenes de lo que pasó. Hasta el día en que muera, voy a seguir llorando la pérdida de mis padres, que nunca pudieron ver a 4 generaciones alzarse de sus cenizas. El honor me acompaña. No hay libertad en minimizar lo que pasó o en tratar de olvidar. Pero honrar el recuerdo dista mucho de seguir anclada en la culpa, la vergüenza, la ira, el resentimiento o el miedo del pasado. Soy capaz de afrontar la realidad de lo que sucedió y recordar que, aunque he perdido, nunca he dejado de elegir el amor y la esperanza. Para mí, la capacidad de elegir, incluso en medio de todo ese sufrimiento e impotencia, es el verdadero regalo que me llevé de mi paso por Auschwitz. Tal vez parezca un error llamar regalo a cualquier cosa salida de los campos de exterminio. ¿Cómo puede salir algo bueno del infierno? El miedo constante a que me sacaran en cualquier momento de la fila o de los barracones para arrojarme a la cámara de gas, el humo oscuro que emanaba de las chimeneas, un recuerdo omnipresente de todo lo que había perdido y podía perder. No tenía ningún control sobre las absurdas y atroces circunstancias, pero podía concentrarme en lo que tenía en la cabeza. Podía responder, no reaccionar. Auschwitz me brindó la oportunidad de descubrir mi fuerza interior y el poder de elegir. Aprendí a confiar en partes de mí misma que nunca había sabido que estaban ahí. Todo el mundo tiene esta capacidad de elegir. Cuando no nos llega nada provechoso o positivo del exterior, es precisamente el momento en que podemos descubrir quiénes somos en realidad. No es lo que nos sucede lo que más importa, sino lo que hacemos con nuestras experiencias. Cuando nos evadimos de nuestras cárceles mentales,
No solo nos liberamos de lo que nos ha estado reteniendo, sino que somos libres de ejercer nuestro libre albedrío. La primera vez que reparé en la diferencia entre libertad negativa y positiva fue el día de la liberación en Gürtischen. Era mayo del año de 1945 y yo tenía 17 años. Estaba tirada sobre el lodo, encima de un montón de gente muerta o al borde de la muerte, cuando la 71ª de Infantería llegó para liberar el campo. Recuerdo las miradas conmocionadas de los soldados que se cubrían la cara con pañuelos para protegerse del hedor de la carne en descomposición. En esas primeras horas de libertad, vi a mis antiguos compañeros salir por las puertas del campo, al menos los que podían caminar. Momentos después regresaban y se sentaban con indiferencia sobre la hierba húmeda o el sucio suelo de los barracones, incapaces de seguir adelante. Víctor Frankl apreció el mismo fenómeno cuando las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz. Ya no estábamos encarcelados, pero muchos de nosotros aún no éramos capaces, física o mentalmente, de reconocer nuestra libertad. Estábamos tan corroídos por la enfermedad, el hambre y el trauma, que no éramos capaces de asumir el mando de nuestras vidas. Apenas recordábamos cómo ser nosotros mismos. Por fin nos habían liberado de los nazis, pero todavía no éramos libres. Ahora reconozco que la cárcel más perjudicial está en nuestra mente y que tenemos la llave en el bolsillo. No importa lo grave que sea nuestro sufrimiento o lo sólidos que sean los barrotes, una persona puede liberarse de todo lo que la retenga. No es fácil, pero vale muchísimo la pena. La bailarina de Auschwitz narra mi periplo desde el encarcelamiento a la liberación y luego hasta la auténtica libertad. Me asombró y conmovió la acogida internacional del libro, así como todos los lectores que compartieron sus relatos de cómo habían afrontado su pasado y cómo se habían esforzado para curar el dolor. Pudimos ponernos en contacto, a veces en persona, a veces por correo electrónico, a través de las redes sociales o de videollamadas, y muchas de las historias que me contaron forman parte de este libro. Se han cambiado los nombres y otros detalles para proteger la privacidad. En ese libro dije que no quería que la gente leyera mi historia y pensara, mi sufrimiento no se puede comparar con el suyo. Quiero que la gente oiga mi historia y piense, si ella puede, yo también. Muchas personas me han pedido un manual práctico de la curación que he practicado tanto con mi propia vida como con mis pacientes a lo largo de mi trayectoria clínica. En Auschwitz no había Prozac, ese es el libro. En cada capítulo indago en una cárcel habitual de la mente, describiendo sus efectos y desafíos. Lo hago mediante historias de mi vida y de mi labor clínica. Y acabo dando unas claves para liberarnos de esa cárcel mental. Algunas de estas claves para escribir en un diario o para debatir con un amigo de confianza o un terapeuta. Otras son pasos que pueden dar ahora mismo para mejorar su vida y sus relaciones. Aunque la curación no es un proceso lineal, he organizado los capítulos deliberadamente en una secuencia que refleje el arco de mi propio camino a la libertad. Aún así, los capítulos son independientes y se pueden leer en cualquier orden. Cada uno es el capitán de su propio viaje y te invito a usar el libro como más te convenga. También ofrezco 3 puntos de partida para embarcarte en el camino a la libertad. No cambiamos hasta que estamos listos. No cambiamos hasta que estamos listos. A veces es un suceso funesto, tal vez un divorcio, un accidente, una enfermedad o una muerte, el que nos obliga a hacer frente a lo que no funciona e intentar otra cosa. A veces el dolor que sentimos en nuestro fuero interno o la nostalgia frustrada se vuelven tan intensos e insistentes que somos incapaces de seguir ignorándolo un segundo más. Pero la preparación no viene de fuera, ni se puede acelerar o forzar. Una persona está preparada cuando lo está. Cuando algo cambia dentro de ti y decides, hasta ahora he hecho esto, a partir de ahora haré esto otro. El cambio consiste en interrumpir los hábitos.
y patrones que ya no nos sirven. El cambio consiste en interrumpir los hábitos y patrones que ya no nos sirven. Si quieres cambiar tu vida de forma significativa, no te limitas a abandonar un hábito o una creencia disfuncional. Lo sustituyes por uno saludable. Tú eliges hacia dónde avanzas. Encuentra una flecha y síguela. Cuando emprendas el viaje es importante reflexionar no solo sobre aquello de lo que te gustaría liberarte, sino también sobre aquello que te gustaría hacer o en lo que te gustaría convertirte siendo libre. Por último, cuando cambias tu vida, no es para convertirte en el nuevo tú, es para convertirte en el verdadero tú, el diamante único que no volverá a existir jamás y que no se podrá reemplazar. Todo lo que te ha pasado, todas las decisiones que has tomado hasta ahora, todas las formas en que has intentado lidiar con las cosas, todo importa y todo es útil. No hace falta que hagas borrón y cuenta nueva. Sea lo que hayas hecho, te ha llevado hasta aquí, hasta este momento. Cuando cambias tu vida es para convertirte en el verdadero tú. La clave definitiva de la libertad está en seguir convirtiéndote en la persona que eres en realidad. Aquí termina la introducción. Súper. Déjame desanclarte. Un apoyo. Súper. A ver. Aquí me voy a poner yo. Ok, ahí estoy. Bueno, me parece buenísimo, Pollo. Yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Yo anoté algunas cosas. Obviamente es la frase más importante de ella, ¿no? La que le dice su mamá. Nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. Y volviendo a que empezamos hoy meditando, aunque no lo grabamos nuestra meditación, ¿qué pongo en mi mente y qué tanto le hago caso? Y dice, mi cárcel es estar atrapado en mis creencias, es una cárcel mental. Y de eso vamos a trabajar, de las creencias. Ella habla de poder elegir. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí cómo reaccionar ante eso. Nos platica de la indefensión aprendida, que es una investigación increíble que hace con unos pobres perros. Y les cuento que son 3 grupos de perros. A unos perros les ponen, ay, quién sabe dónde se fue Pollo. Bueno, seguimos. A unos perros les ponen les dan un choque eléctrico. Y a otros, y luego como que el segundo grupo les dan un choque eléctrico y los tienen amarrados. Pero hay una palanca que si le tocan la palanca, dejan de recibir el choque eléctrico. Y hay un tercer pobre grupo de perros que los tienen amarrados y no tienen palanca y les dan los choques eléctricos. Luego pasa ¿no? Ya los dejan a esa investigación. Luego, después de un rato, de un tiempecito o un tiempezote, según el perro, a ver si un tiempezote, de haberles dado los choques eléctricos, les dan a todos está abierto, no están amarrados y pueden tocar una palanca para que no les pase. Y hay un grupo que como habían estado amarrados, como habían estado ahí, como se habían quedado, no había nada que pudieran hacer, tocaban la palanca, les daban choque, querían irse del choque. No había nada que pudieran hacer. Cuando ya hay una palanca y cuando la puerta está abierta y cuando no están amarrados, se quedan ahí a que les den los choques eléctricos, no se quitan. De eso se refiere la indefensión aprendida, que nos enseñan que no podemos hacer nada al respecto. A lo mejor es una historia dolorosa como la de Edith, y ahí nos quedamos sin poder hacer nada. Hay otra parte que dice que lo hemos platicado muchísimo en la clase, que es el pensamiento hace que sintamos. El pensamiento hace que actuemos. Entonces, cuando actuamos de determinada manera, por ejemplo, cuando yo estoy mentándole la madre a alguien, tengo que cachar qué pensé. No qué hice, sino qué pensé. Ni qué hizo el otro, sino yo qué pensé. Por ejemplo, uno se me cierra y yo le miento a la madre.
A lo mejor yo pensé, este viejo me ve cara de no sé qué, cree que soy una pendeja, o como soy mujer se me mete, o qué pensé que reaccioné así. Tiene que ver con qué pensé o qué sentí, qué siento. También, por ejemplo, la gente cuando uno se enamora, está pensando, es un hombre lindísimo y tú te enamoras. ¿Qué pensaste que estás actuando, sintiendo de determinada manera? Y luego otra teoría que ella basa es no podemos ser, es amarnos incondicionalmente, sin barreras, decir, está bien, es un poco la cagué y que amarnos como somos, imperfectos, arrugados, con canas, con panza, amarnos como somos, medio neuróticos, ¿eh? Y a partir de ahí ya podemos trabajar. Pollo escribe que le fue el internet. Qué bueno que ya había acabado de leer. Muy bien. Entonces, interrumpir hábitos, dice, vamos a cambiar X por Y. Entonces, ahorita vamos a hacer ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué creencia me hace sufrir? Pero no como, por ejemplo, los Salinas somos, ¿qué? O mi otro apellido, ¿no? Todos los de Cris somos medio neuróticos, o todos los salinos somos poco tolerantes, o las mujeres estamos, este es un valle de lágrimas, la vida es difícil. ¿Qué creencia me hace sufrir? Vamos a anotar, esa es nuestra tarea de hoy, qué creencia me hace sufrir. Y la vamos a anotar. Por ejemplo, la vida es difícil. Y vamos a cambiar por una creencia sobre eso mismo diferente. Por ejemplo, la vida es divertida o la vida es una aventura, diferentes aventuras. Entonces, la vida es aprendizaje. ¿Por qué la voy a cambiar? Yo puse la vida es difícil versus la vida es aprendizaje. Y bueno, ahora voy a dejar de grabar. Ya no supe, creo que ya, no, acá está, para que podamos seguir.